Hoy vamos a contar la historia de Clara Campoamor, una abogada y política que, se enfrentó a todo y a todos por un derecho que iba a cambiar España para siempre, el voto femenino. Y todo empieza con una pregunta que parece de película pero que es muy real. ¿Podría una sola voz, una sola persona, cambiar el rumbo de toda una nación? Pues en la historia que vamos a ver, la respuesta fue un sí rotundo y transformador. Para entender cómo, tenemos que viajar a un momento de tensión máxima en el Parlamento español. Un momento que ha pasado a la historia como el voto decisivo. Imaginen la escena, por favor. Estamos en 1931, en plena efervescencia de la Segunda República, se está debatiendo la nueva Constitución, casi nada. Y ahí, en medio de todo, una diputada se levanta para defender el sufragio femenino. Lo increíble es que su oposición no venía solo de la derecha, venía de gran parte de la izquierda e incluso de su propio partido. Pero, claro, para comprender la fuerza que tuvo en ese momento esa convicción, primero hay que dar un paso atrás y preguntarnos quién era exactamente Clara Campoamor. Pues su vida fue, desde luego, la de una auténtica pionera. Nació en Madrid en 1888 y rompió todos los moldes al convertirse en una de las primerísimas abogadas de España. Su compromiso político, digamos que explotó en 1931, un año clave en el que no solo fundó la Unión Republicana Femenina, sino que además fue elegida diputada. Es que Clara no era solo una política. Era abogada, era escritora y, por encima de todo, una defensora incansable de la mujer. Y cada una de estas facetas, claro, le daba más fuerza y más argumentos para la lucha que estaba a punto de librar. ¿Y cuál era el motor que movía todo esto? Su ideología era clarísima y muy firme. Era republicana y feminista. Y su objetivo principal era la igualdad de derechos, sin condiciones, sin peros. Buscaba algo que, dicho así, parece simple, pero que en ese contexto era totalmente revolucionario: equiparar los derechos de la mujer a los del hombre. Punto. Y esta convicción tan fuerte nos lleva de vuelta al corazón de la historia, al campo de batalla parlamentario, la lucha por el sufragio. Su postura era simplemente innegociable. En sus discursos lo dejaba clarísimo. Para ella, defender el voto femenino no era una estrategia política ni nada parecido, era un deber moral, una cuestión de principios democráticos, de los de verdad. El debate la sometió a una presión, tremenda. Su argumento era sencillo: esto es una cuestión de justicia y de principios, pero la oposición, que como hemos dicho venía de casi todas partes, tenía un miedo atroz a que las mujeres, supuestamente influenciadas por la Iglesia, votaran en contra de la República. De hecho, hasta otra famosa diputada, Victoria Kent, defendía que había que aplazarlo por esa misma razón. O sea que Clara se lo jugó todo, absolutamente todo, incluida su propia carrera política. Y entonces, contra todo pronóstico, en 1931 lo consiguió. Su lucha tuvo éxito. Por 161 votos a favor y 121 en contra, el famoso artículo 36 de la nueva Constitución reconoció por fin el derecho al voto de las mujeres. Un hito histórico conseguido en una votación, la verdad, agórica. Sin embargo, la historia de Clara Campoamor tiene un giro bastante agridulce. Y con esto pasamos a la última parte de su vida, su exilio y su legado. El fruto de su esfuerzo se vio enseguida. En las elecciones de 1933, las mujeres españolas pudieron votar por primera vez. Un momento de triunfo para la democracia que fue posible, única y exclusivamente, gracias a su increíble perseverancia. Pero esa victoria fue trágicamente corta. El estallido de la Guerra Civil en 1936 lo cambió absolutamente todo. Y para Clara Campoamor significó el comienzo de un exilio larguísimo y muy doloroso. Tuvo que huir de España en el 36, claro, vivió en Argentina durante años y finalmente se estableció en Suiza. Y fue allí donde falleció, en 1972, sin haber podido regresar nunca, jamás, al país por cuyos derechos tanto había luchado. Es la gran paradoja de su vida, ¿no? Pero a pesar de ese final tan triste, marcado por el exilio, el legado de Clara Campoamor es imborrable. Se convirtió para siempre en un símbolo de la lucha por la igualdad y la democracia. Y sobre todo en el testimonio de cómo una sola voz, guiada por unos principios firmes, de verdad puede cambiar la historia de un país entero.